Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo espacio científico de la Sociedad Argentina de Virología, un encuentro que afortunadamente nos es frecuente y que nos sirve para mantenernos actualizados en contenidos e información de la materia. En el día de hoy, con el orgullo, como siempre, de contar con las y los mejores profesionales del tema que nos ocupa. Por eso tenemos mucho por decir, tendría yo mucho por decir, pero en realidad con quien tengo el gusto de presentar, y ya la ponemos en pantalla, con la doctora Andrea Barney, que ella es investigadora superior del CONICET y jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leluar. Podríamos decir todo, casi que no necesita presentación. Andrea, tu presencia aquí nos honra, estamos muy agradecidos de contar con vos y te damos ahora la posta para que presentes el tema sobre el que vamos a hablar y a nuestro speaker. Que tengan todos y todas muy buen webinar. Bueno, gracias Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tengo el honor de presentar al orador del webinar de esta tarde, al doctor Raúl Andino. Gracias Raúl por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros tus nuevos trabajos. Las contribuciones de Raúl a la virología son realmente enormes. Muchos aprendimos virología con Raúl. Él se graduó en la Universidad de Buenos Aires, hizo su tesis doctoral con una beca de CONICET, allá lejos en el INGEVI, estudiando al virus de la aftosa, donde fue realmente pionero en el trabajo de biología molecular en nuestro país. Luego Raúl hizo un postdoctorado en Estados Unidos, en el MIT, en el laboratorio de David Baltimore, estudiando mecanismos de replicación del virus de la polio. Actualmente tiene su laboratorio en la Universidad de California, en San Francisco, donde es profesor en el Departamento de Microbiología y Inmunología. El laboratorio de Raúl ha realizado contribuciones fundamentales en áreas muy diversas de la biología de los virus de RNA. Ha realizado trabajos sobre mecanismos de patogénesis, interacción virus-célula, mecanismos de adaptación a distintos hospedadores. Ha realizado grandes aportes para entender procesos evolutivos, ¿sí? Para comprender cómo funcionan las cuasiespecies, cómo es la dinámica de las poblaciones virales. También hace tiempo que está trabajando en el desarrollo de una nueva generación de vacunas para la polio, ¿sí? Vacunas que mejoran a la vacuna Sabin, que son más estables, que de cierta forma logran prevenir las reversiones. Este es un trabajo sumamente importante para poder erradicar al virus de la polio. Raúl ha hecho trabajos en áreas muy diversas de la virología. Podría seguir mencionando otras áreas, por ejemplo, contribuciones en la inmunidad adaptativa en insectos. El trabajo de hoy que nos va a presentar se titula Explorando procesos celulares y moleculares que modulan la transmisión viral. Va a ser un seminario donde seguramente vamos a aprender. Raúl es un referente internacional en la virología y bueno, te cedo el micrófono, Raúl. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Andrea. Es un verdadero placer poder conectarme con los virólogos argentinos, un grupo de investigadores, los cuales tengo un gran aprecio y muchas conexiones a lo largo de los años, quizás no tanto como las que debería, pero quizás esto puede ser un punto de partida. Además, agradezco, Andrea, la introducción. Me siento un poco intimidado ahora, pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. La idea del seminario de hoy realmente es tratar de pensar un aspecto de la vida del
de la vida del ciclo viral, que yo considero entendemos muy poco y que es crítico para poder desarrollar formas de entender cuál pueden ser los nuevos patógenos y virales que puedan emerger durante el tiempo y cómo podemos prevenir eso. Y este paso en la replicación viral es la transmisión. Y durante ya varios años hemos tratado de pensar en el proceso de infección viral como un proceso integrado o entre lo que pasa a nivel molecular, lo que pasa a nivel de células individuales, tejidos, lo que pasa dentro del individuo infectado y también lo que pasa a nivel de la población. Y como digo, hoy vamos a tratar de discutir transmisión, el momento más vulnerable del virus, si uno quiere ponerlo de esa manera, porque el virus todavía no ha podido modificar ni a la célula ni al organismo, de manera que realmente el éxito de su infección depende de este momento. Y quiero discutir algunos aspectos de propiedades biofísicas y pido disculpas a todo esto en inglés, pero yo sé que hoy en día ya estos slides que están un poco en inglés es aceptado, pero de todas maneras no iba a ser una nueva presentación con todo traducido. Tal vez con ChatGPT podría haberlo hecho, pero iba a salir cualquier cosa. Así que está en inglés. Y las dos cosas que quiero discutir es estos procesos moleculares en el contexto del enterovirus AC21. Es un primo cercano de polio. Hemos trabajado en este tipo de virus por mucho tiempo, como Andrea decía. Y la segunda parte tiene que ver, primero voy a hablar de las cosas que hace el virus para poder ser exitoso en su entrada, en su transmisión. Y la segunda parte, y es un poco ambicioso todo el seminario, voy a cambiar a SARS-CoV-2, porque como nos pasó a todos, creo, la llegada de la pandemia nos exigió reconocer o repensar cómo organizar nuestro trabajo para poder contribuir durante el tiempo de la pandemia. Y yo quisiera recalcar, quizás muchos ya comparten mi opinión, que la pandemia no ha terminado. Que ese pico muy dramático de gente muriendo o enfermándose gravemente ha pasado gracias al desarrollo de vacunas. Pero todavía SARS-CoV-2 circula y es en este momento difícil de predecir qué es lo que va a venir en los próximos años. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y una de las formas de pensar esto es pensar cómo hace SARS-CoV-2 para transmitirse y ser exitoso en diferentes tipos animales, porque el reverse zoonotic, que se llama, que es que un animal, que nosotros infectamos los animales y los animales nos devuelven un nuevo virus que ha evolucionado en ese contexto, es algo que complica mucho más cualquier tipo de predicción. Entonces, ya tirándonos de llena la pileta del tema del enterovirus. Los enterovirus, como ustedes saben, no tienen una envoltura, no tienen una membrana fosfolipídica, sino que son simplemente una cápside de proteínas. Y una de las cosas que a nosotros nos intrigó durante mucho tiempo es el virus tiene que vivir, resistir a los challenges, se tiene que confrontar con situaciones extremas desde el punto de vista físico y químico. Tiene que vivir en un lago o en un sewage por varias semanas hasta que encuentra otro hospedador que pueda infectar. Entonces, la estabilidad de la partícula es muy importante para que el virus pueda sobrevivir. Pero si la partícula es muy rígida y muy estable, eso puede afectar la infectividad, que es que cuando el virus encuentra una célula,
comienza lo que llamamos el uncoating, ¿no? Que la cápside se desarma y libera el RNA. Entonces hicimos un experimento relativamente simple, que fue seleccionar virus que eran más estables a algún tipo de enfrentamiento físico, que era la temperatura. Entonces aquí medimos que el virus a 4 grados es estable, a 46 grados baja 10 veces la efectividad, a 48 grados baja mucho más, casi 3 logaritmos. Entonces elegimos esta condición para hacer un pasaje seriado entre 46 y 48 grados por 1 hora para seleccionar virus resistentes a la temperatura. O sea, infectábamos células, tomábamos el sobredanante, lo calentábamos y repetíamos esta infección 8 veces. Y luego de esto, secuenciamos los virus. Y antes de seguir avanzando, quería agradecer a Adam Kachin, Sara Caponi y David Ye. David es postdoc, Sara es una colaboradora de IBM, también fue postdoc en el laboratorio, y Adam, un estudiante de biofísica de la universidad, que ahora se recibió y está en el NIH, en el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos. Lo que encontramos es que en la línea esta roja, vemos que comparado con el control, a medida que van pasando los pasajes del virus, vemos que el virus en rojo, que fue tratado, se hace resistente a la temperatura y no pierde infectividad. Y resultó que, bueno, esto lo tengo que presentar, que encontramos 3 mutaciones. Estas son las 4 proteínas que forman la cápside. Se llaman BP1 o BP1, BP2 en verde, BP3 en rojo y BP4 se ve mal, pero ese está en amarillo. Es una proteína chiquita que vamos a hablar un poquito más. Después está otro elemento que llamamos el pocket factor, que es un lípido que se mete entremera entre las alfa hélixes de la BP1 y tiene una función muy importante en el proceso de uncoating, pero hasta este trabajo no se entendía bien. Mapeamos cuáles de estas 3 mutaciones, habíamos visto otras más, era la responsable, y esta mutación K162E es el que le da resistencia. Este es no tratado en azul, tratado en rojo. Y el variante que este es un recombinante donde introducimos solamente esta mutación, ese recombinante resiste a 50, 52 grados, 1 hora de tratamiento, entre 4 a 6 grados aumento de la temperatura. O sea, la partícula es más resistente a la temperatura. ¿Qué pasa con la infectividad? Bueno, acá hay unas mediciones biofísicas que se pueden pasar rápidamente, pero podemos usar fluoróforos para ver, que se pegan a la proteína y vemos que hay un desplazamiento en el mutante de unos grados de temperatura, consistente con la idea de que el desarmado de la partícula está demorado por esta mutación puntual en la posición 162. Esto es otro experimento también de biofísica donde marcamos el RNA para ver lo mismo, cuando el RNA se libera, y vemos que el RNA se libera también con una temperatura más alta. Acá hay un experimento un poquito más fisiológico. Acá ya no estamos usando temperatura, pero estamos comparando el wild type con el mutante y lo estamos incubando con el receptor, que es este SCARB2, es el receptor celular, y eso más una reducción del pH hace que el virus también se desarme. Y esto es un incremento de tiempo. Vemos qué rápido la cinética de desarmado, y entonces esto es el porcentaje del virus inactivado. O sea, el virus es infeccioso acá, pero después de este tratamiento se hace no infeccioso y uno ve la cinética de inactivación. Y ya lo ven, si lo ven, comparan el mutante con el wild type, ya ven que el wild type se desarma más efectivamente y más rápidamente que el mutante. También vemos que hay una inhibición
replicación. Hay entre la hora 4 y 6 de la infección, esto es en células de cultivo, vemos también una demora de cuando el virus replica. Una vez que el virus empieza a replicar, alcanza títulos parecidos al wild type, pero lo importante es que hay una demora en lo que pensamos en el code, en el desarmado de la partícula, la iniciación de la infección. Y este es otro experimento un poco más directo. Acá lo que hacemos es usar un virus que está marcado con fluoróforo, si quieren, neutral red, no, creo que no sé, sería rojo neutral, que la partícula se llena de ese fluoróforo, y entonces si uno crece el virus en la oscuridad, el virus está perfectamente normal, pero si uno lo ilumina con luz natural, luz blanca, el virus se inactiva porque el fluoróforo actúa de pantalla, acumula energía en la partícula y rompe el RNA. Entonces, esto es una forma muy, muy precisa de ver los momentos iniciales de la infección, porque uno puede prender la luz a 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y de nuevo vemos acá que el virus wild type tiene esta cinética de inactivación y esta es la del mutante. Y lo mismo pasa acá, que se exacerba un poco más si le neutralizamos el pH al endosoma. O sea, por ahora les muestro que el virus es más perezoso, si quieren, de iniciar la infección, y usamos varios métodos biofísicos y también en cultivo de tejidos. La otra cosa que es interesante es que vemos que la partícula es menos infecciosa. Este detalle es importante. La partícula es claramente infectividad específica. O sea, el número de partículas que representan una unidad infecciosa aumenta en el butante. Esto lo va a pasar más o menos rápido, es interesante, pero es un poco ya empezar a hilar fino con respecto a qué es lo que le pasa a la partícula, por qué la partícula no puede iniciar la infección. Entonces acá estamos midiendo dos cosas. Uno es inactivación de la partícula en el wild type y en el mutante a diferentes temperaturas. Y lo que vemos es que las dos partículas se inactivan, esta se inactiva más rápidamente, acá no hay rojo y este es rojo, son las temperaturas más altas. Y esto, lo que hacemos acá es lo mismo, pero mirando la exposición del RNA viral a una RNasa, y podemos medir cuánto RNA está todavía protegido usando RT-PCR, reverse transcriptase PCR, y entonces podemos medir dos cosas. Uno es el cambio conformacional de la partícula cuando se expone a temperatura, midiendo inactivación, o podemos medir el otro paso, que es cuando el RNA sale de la partícula, midiendo RNA directamente. Y usando eso, lo que vemos es que este sería, digamos, el modelo de desempaquetamiento de la partícula. Tenemos la partícula infecciosa, esta partícula que se llama partícula A, que es por alterada, ella deja de ser infecciosa, y después hay una partícula que llamamos empty porque ahora se liberó el RNA. Entonces, como podemos medir esta partícula, podemos medir la liberación del RNA, podemos ver estos dos pasos en el proceso de desempaquetamiento de la partícula. Y podemos medir, usando esta ecuación, la entalpía y la entropía. La entropía es cuando la partícula se desordena, cuando las proteínas de la partícula se desordena y el RNA se desordena, eso libera una energía. Y la otra medida acá es la entalpía. La entalpía es la energía que está contenida
en la partícula. Y esto es interesante porque es una de las cosas importantes que aprendimos. La entalpía es esta energía acumulada en el sistema y representa lo que mucha gente habla de un spring loaded, como un resorte que está apretado, ¿no? Y es el modelo que la mayor parte de la gente está aceptando de cómo pasa esta liberación de estas partículas que no tienen envoltura, liberan el RNA. La partícula tiene una energía, una entalpía interna que ayuda al cambio conformacional y a la liberación del RNA. Y como podemos medir por esta ecuación, esta delta H y delta S, lo que vemos, esto sería lo que vemos en el wild type, y acá bien evidente, lo que aumenta no es la entropía, pero la entalpía de la partícula. Entonces, ¿qué pasa? De 126 kilocalorías por mol a 256 kilocalorías por mol. O sea que lo que aparentemente la energía acumulada en la partícula ahora es menor, por lo tanto uno tiene que entregar al sistema más energía para que se produzca el cambio conformacional de la partícula nativa a la partícula alterada. Entonces hicimos cryo-EM, no sé cómo se dice en castellano, cryo-EM, o sea, esto de electromicroscopía, pero ¿cómo se dice? Muestras congeladas. Y lo que vemos es que la partícula del mutante, un simple point mutation en BP1, hace aumentar en 10 veces, el diámetro de la wild type es de 300 angstroms y el diámetro de la mutante es 330 angstroms. O sea que esa expansión en la partícula es bien evidente y pasa por dos cosas. Pasa porque las proteínas se expanden y pasa porque el RNA también se expande. Cuando miramos la partícula en estas movies, lo que vemos es algo bien sorprendente. Si ustedes ven, esta partícula tiene como unas ventanas que permite ver el interior de la partícula, mientras que la wild type en el lado izquierdo de la pantalla no se ven esas pantallas. Esto es en el eje de simetría de two-fold symmetry. Y entonces se puede ver el RNA, todavía el RNA está protegido, pero ahora ahora tiene una partícula más grande y ya se ha transformado en un gran cambio conformacional de partícula entera. Un poquito más, una cosa que vemos acá es que hay un hydrogen bond entre esta posición E162 con esta asparagina 108. Este hydrogen bond no existe en la wild type y esto simplemente mantiene la partícula en esta conformación más abierta, si uno quiere. Quería volver a mostrarlo, pero no lo puedo mostrar. Claro, esta conformación más abierta es todo dependiente de que se forme ese nuevo hydrogen bond aquí. Y de nuevo, repito, la expansión es en el RNA y también en la capa de proteínas que protegen el RNA. Después hicimos una cosa que fue clasificar partículas que veíamos en el contexto de la inactivación. O sea, calentamos las partículas, tanto la wild type como la mutante, y podemos encontrar partículas que parecen diferentes. Entonces la computadora las clasifica como nativas, partículas A y partículas empty, y las podemos resolver con cierto grado, algunas mejor resolución, otras peor resolución, pero lo que nos dice es que la partícula wild type pasa de nativa a empty, a vacía, donde no está el RNA más, que era el modelo que tenían todo el mundo. Y en el proceso lo que la gente había visto era que el primer paso de partícula nativa a se liberaba la BP4 y el factor el pocket factor, y luego se liberaba el RNA. Eran los dos pasos.
Lo que nos enseñó mirar la partícula mutante es que hay más de dos pasos. Hay el primer paso, hay una transformación de la partícula nativa a una partícula que llamamos A1, que es como una partícula más concentrada. Es como que la partícula, en vez de expandirse, se contrae, pero no pierde ni ni el RNA, ni la BP4, ni el pocket factor. Y luego vemos una liberación del pocket factor en la partícula que clasificamos como A2. Luego hay una liberación de la partícula que clasificamos como A3 porque se pierde BP4, ya no vemos BP4 más en esta estructura. Y finalmente el RNA se libera. Esto es importante, esto muy bien no entendemos bien qué pasa entre estos dos estados, entre nativo y A1, sabemos que es un paso necesario, pero lo que pudimos hacer ahora es ordenar que lo que primero se libera de las partículas es el pocket factor y después BP4. Entonces es interesante porque el pocket factor ahora empieza a tener una función importante como si fuera una llave en la partícula. El pocket factor, que es un lípido, quizás también está sensing, está chequeando si hay una membrana cerca, porque no solamente el receptor es importante para atraer al virus a la célula, pero también que haya una membrana para que sería chequear dos cosas, que esto realmente representa una célula y no es un receptor soluble que anda dando vueltas por ahí. Entonces, el hecho de que se sale el pocket factor primero, unlock la partícula y después eso puede liberar la BP4 que también se libera dentro del citoplasma de la célula y finalmente el RNA viral. Bueno, una de las cosas es que he venido insistiendo es que la partícula es más grande. Entonces hicimos un estudio por Molecular Dynamics, esto es una simulación para comparar cómo es la partícula wild type de este lado con la partícula mutante. Y la película esta, que es una imaginación de la computadora, simplemente poniéndole la mutante de que es esta 162, lo que vemos es que este capsómero se mueve menos que este capsómero. O sea que esa conformación que está bloqueada por el hydrogen bond producido en la BP1 hace que ahora la partícula sea más flexible, ¿no? Más dinámica. Y podemos confirmar eso haciendo unas mediciones y uno puede ver que este loop en azul, en el mutante en rojo, la línea roja, es más flexible que la línea negra en el wild type. Y lo mismo pasa en este otro loop que llamamos EF, que este es en BP2, esto es en BP1 y este es en BP2, y uno ve de nuevo que esta región es más flexible y esta región en el N-terminal de la BP2 también es más flexible. Lo que es interesante cuando uno pone esta información dentro de estos modelos, lo que uno ve es que el pocket factor de acá, de la wild type, está como más expuesto, mientras que este está como cubierto por esos loops que se están moviendo dinámicamente. Y si el pocket factor es el cerrojo, es lo que mantiene a la partícula estable, ahora ese pocket factor está como más escondido, quizás tiene más dificultad de liberarse. Y eso puede hacer que la partícula tenga ese problema de uncoated que requiere más temperatura, más energía para poder comenzar el proceso de uncoating. La otra cosa es, vuelvo a este movie, la idea de que la partícula es más flexible también nos hizo postular que esta mutante es un poco como esos edificios que se construyen en lugares sísmicos, donde hay terremotos frecuentemente, porque esos edificios tratan de liberar la energía del terremoto moviéndose. Si uno pone un edificio muy rígido,
lo que pasa es que la energía lo tira abajo. Entonces, en este caso, el hecho que la partícula es más grande y el hecho que la partícula es más flexible puede representar que la partícula puede liberar cierto tipo de energía, esta energía que uno le introduce para aumentando la temperatura, y la partícula no se inactiva en una forma incorrecta, sino que tiene que inactivarse cuando el receptor está ahí. Pero volviendo al receptor, yo le mostré un dato de que el receptor, bajando el pH y con el receptor también la partícula es más lenta en ENCODE. Entonces tenemos una partícula que tiene un problema en infectividad, pero es más resistente al environment. Entonces, esto un poco resume lo que les conté hasta ahora. Hay un nuevo hydrogen bond, hay un cambio conformacional dramático, se aparecen estas ventanas en este axis de twofold axis de simetría. El pocket factor es menos accesible, está cubierto por estos loops, se necesita más energía para activar la transición de N a A. La partícula es más dinámica, más flexible, quizás tiene eso que ver con la estabilidad. Uno pensaría en principio que una partícula más rígida es más estable a la temperatura. Lo que encontramos es exactamente al revés, la partícula es más dinámica. Y el virus es menos infeccioso, ¿no? Por lo menos en cultivo celular. Y acá les tengo que confesar, la idea inicial de esta era un poco en esto que Andrea mencionaba al principio, de que estamos interesados en desarrollar y mejorar vacunas, sobre todo vacunas atenuadas. Entonces pensábamos, a lo mejor lo que podemos hacer es encontrar vacunas o partículas que son más estables, son más fáciles de transportar, no se inactivan. Entonces dijimos, bueno, probemos como esta partícula es menos infecciosa, probémoslo en un ratón, ¿no? A ver qué pasa. Encontramos exactamente lo opuesto de lo que esperábamos. O sea, en rojo acá es el mutante y acá está el wild type. O sea que el wild type, estos ratones son ratones transgénicos con el receptor humano, no son muy infecciosos, pero en estas condiciones vemos que el 60% de los ratones mueren de la infección y en este el 90%. Y eso vemos que el mutante accede al cerebro y a la espina dorsal más fácilmente que en azul el wild type, ¿no? No hay diferencia en el músculo, pero hay diferencia en el sistema nervioso central. Esto es totalmente, no entendemos en absoluto qué pasó, pero qué es lo que pasa en este caso. Obviamente, muy buena vacuna no es porque es más patogénica, pero lo importante es que esto abre una nueva puerta para decirnos que lo que vemos en cultivo celular es diferente a lo que pasa dentro del individuo infectado. El individuo infectado aparentemente está usando otro mecanismo donde que la partícula no sea tan infecciosa, la partícula desnuda no sea tan infecciosa, no es crucial, por lo menos para invadir y replicar y establecer una infección exitosa en el sistema nervioso central. Entonces acá hay un montón más para discutir, eso podemos discutir más quizás al final, pero bueno, hay muchas cosas que son especulaciones, hipótesis, pero todavía los experimentos no están hechos. Bueno, de nuevo, Minte y David, Adam y Sara, y Simone Bianco, también un gran colaborador de IBM. Ahora él se mudó de IBM, está en otro instituto, pero seguimos colaborando. Y esto simplemente el NIH y DARPA nos fanden el trabajo. No sé cómo ando de tiempo, pero me gustaría pasar a la segunda parte. 5 minutos más tenés, sí. 5, 10, como mucho. Ok, listo, 10 minutos.
rápidamente. Esto es más fácil de explicar, pero es importante. Queremos entender eh, por, por qué SARS-CoV-2 evoluciona, por qué las nuevas variantes aparecen, y lo que todo el mundo piensa es que son variantes que escapan a la inmunidad humoral de anticuerpos, y eso hace que el virus aparezca, los nuevos variantes aparezcan. Y me gustaría este, discutir si esa idea, ese modelo es correcto. Entonces lo que vamos a hacer es comparar diferentes variantes en un sistema que es un poquito más relevante porque es un sistema, es un organoide, es un sistema de aire líquido, la interfase aire-líquido, usando células primarias que se diferencian en células ciliares, en células que producen mucosa, etcétera. No está el sistema inmune presente, pero esto nos permite trabajar con células polarizadas, diferenciadas en células ciliares. Entonces, eso es lo que les decía. Ha habido a lo largo del tiempo un montón de variantes que van apareciendo y que rápidamente desplazan. Eso es dramático. Acá estaba Delta y acá apareció Omicron y lo desplaza en pocas semanas. Tenemos un estudio clínico que hemos hecho durante la pandemia, que es mirar familias y la transmisión del virus dentro de la familia. Entonces, identificamos un caso, o en el hospital, o porque se testean positivos, y los llamamos y les preguntamos si quieren participar en el estudio, pero no solamente el index case es el que tiene que participar, pero también todos los integrantes de la familia. Y lo que hacemos es, recogemos muestras nasales y de saliva por 4 semanas, medimos cantidad de RNA, pero también aislamos virus. Queremos saber si hay una correlación entre la cantidad de RNA presente en la muestra con respecto también a la cantidad de virus infeccioso. Y esto nos provee cinética de replicación y nos provee quién estaba vacunado, quién estaba infectado y quién se infectó en la casa. Bueno, lo que vemos es que la gente que no estaba vacunada, esto es con el virus ancestral, ¿no? El primero, porque después se vacunó todo el mundo, esto es en San Francisco, vemos que vemos un porcentaje de cultivos positivos, o sea, virus aislado, poquito más alto, 75 en el pico acá, a, digamos, 50 en la gente completamente vacunada con boosters y todo eso. O sea, sí, esta gente está un poquito más protegida, obviamente, pero, pero el 50% se sigue infectando. Y esto lo sabemos porque muchos de nosotros nos vacunamos, nos infectamos y nos volvemos a infectar, ¿no? Así que el virus tiene una capacidad de replicar aún que haya inmunidad preexistente, ¿no? Y acá hay otra cosa que quiero recordarles, seguramente ustedes ya han visto esto múltiples veces, estos son los picos de diferentes epidemias, sobre todo en Estados Unidos, creo que esto se trata de Estados Unidos, o de esos, no me acuerdo si es del mundo o Estados Unidos, pero lo que vemos es este pico que corresponde a Omicron. Y uno dice, ¿cómo puede ser? No solamente Omicron, todo el mundo, Omicron se escapa de los anticuerpos, pero además, obviamente, se transmite mucho más fácilmente, porque este pico es mucho más chico que este pico, ¿no? O sea, estamos hablando de 5 veces más fácil la transmisión. Entonces, no puede ser simplemente que evita la existencia de anticuerpos preexistentes, tiene que haber otra fuerza que le permite al Omicron adquirir esta capacidad de transmisión. La otra cosa que es muy llamativo es que cuando uno mide, esto es al pico de cuanto más
como decía antes, acá podemos ver la cinética desde el punto de la gente no estaba infectada, vemos el pico a los 4 días, 5 días. Esto nos lo permite hacer es que tenemos esto, household transmission, este cohort que te permite ver cuándo alguien estaba infectado y cuándo se infectó, y podemos medir muy bien a qué día hace el pico de la viremia o de la infección. Y lo que vemos a ese pico de infección es que Delta produce mucho más RNA que Omicron, tanto midiendo con N, un primers para N o primers para la I. Y quizás más dramáticamente, si uno mide los títulos virales, o sea, platform unit por mililitro, lo que vemos, esto es Delta y este es Omicron. O sea que Omicron produce menos partículas infecciosas medidas por un método clásico que es placa 6, o sea, un ensayo de placa en células Vero. Entonces, lo único que vemos de Omicron diferente a Delta es que Omicron empieza a producir cultivos positivos al día 2 y 3, cuando todavía, en mayor escala, cuando todavía no vemos en Delta, como si Omicron fuera más rápido. Ahí es donde saltamos a estos, ¿cómo se llama? Estos organoides, y para todo el mundo sabe, los organoides tienen estas cilias que son formadas por tubulinas, son unos tracks de tubulinas, y lo que vemos acá es, estamos mirando este cultivo celular de costado. En rojo está tubulina, en blanco está actina, que ya vamos a hablar de esta estructura. Esto es lo que mantiene la estructura forma el citoesqueleto de la célula y mantiene la forma de la célula. Y en verde acá es un anticuerpo contra el spike, contra la proteína S. Y se ve que se pega allá arriba, y después, eso es a las 6 horas, a las 24 horas vemos una célula infectada, pero ninguna de las otras. Acá vemos un poquito más de la cinética. De nuevo, a las 6 horas se ve una célula infectada, 24 horas esa célula está un poco más infectada, pero todavía el virus no se spreada a otras células. A las 48 horas vemos una explosión de células infectadas, y esto se puede cuantificar. Entonces, hay como un delay entre las 6 horas, donde se inicia la infección, y las 48 horas. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí? Y la pregunta es si Omicron aprendió a hacer spread o este movimiento en el cultivo, en este epitelio, más rápidamente. Bueno, esto es simplemente para mostrarles que si targeteamos esta proteína que es esencial para la formación de las cilias, aquí esto es tubulina en rojo, no se ve muy bien, pero ven que el control está todo rojo. Si lo tratamos con un shRNA targeteando esta proteína, desaparece la tubulina porque los cilias no se forman, y el virus ya no puede infectar esas células, que son por todo otro criterio idénticas, pero no tienen cilias. Acá vemos las cilias y vemos, esto es una microscopía electrónica, y acá de transmisión se ve mejor. Y acá ven las partículas, y acá estaba la cilia, y vemos estas partículas que están como pegándose a la membrana de la cilia. Y acá esta incluso parece que estuviera fusionándose. Entonces estamos en este momento explorando dos modelos. Un modelo donde el virus se pega a la cilia y ahí se fusiona, no donde está la célula, sino en la cilia misma. Entonces un modelo que puede ser más general, que puede ser importante para otros virus respiratorios. La otra posibilidad es que el virus sea transportado por un anterograde transport de muchos receptores y se fusionen en la cosa. Entonces estamos tratando de decidir entre dos modelos,
y no tenemos todavía claro. Lo que sí sabemos es que el Dynein es un transportador que va por las tubulinas, es importante, y que uno puede inhibir Dynein, el movimiento de Dynein, y entonces el virus no infecta más. O sea que cualquier tipo de transporte dentro de la cilia o por afuera de la cilia es importante. Y sabemos que el pathway endocítico no es importante porque le bajamos, aumentamos el pH con cloroquina y el virus sigue siendo completamente infeccioso en este sistema, no en verocells. Esto es general, porque acá esto es Respiratory Syncytial Virus y esto es Parainfluenza Virus. Y ustedes ven que si targeteamos la cilia, de nuevo, el RSV no infecta y Parainfluenza Virus no infecta. Y conceptualmente, una cosa que me gustaría dejarles, esta idea de que las cilias que forman este MOP, este lampazo, se llamaría, en Mendoza se llamaría lampazo, este lampazo tiene las cilias ahí, y la función del lampazo es limpiar partículas, bacterias en el sistema respiratorio. Pero los virus han evolucionado a usar el lampazo para poder entrar, y por eso ahora no vemos infección si sacamos los pelitos del lampazo. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Lo único más que les quería mostrar, se los voy a mostrar en forma más bien esquemática, es que estos microbilas, estas cosas que son como unos pelitos mucho más chicos que la cilia, que son basados en actina, acá marcados en blanco, ¿no? Cuando uno mide actina, ve que aumenta con la infección. Esto es MOC y esto es 6 horas. Y lo que vemos es en realidad que el virus se pega a esos pelitos. O sea, que a las 24 horas el virus no se libera directamente en la fracción extracelular, sino que se libera a través de esta microvila, asociada con la microvila. Entonces acá está un esquemático, digamos, para poder discutir el último punto. Cuando no está infectado, la microvila es muy chiquita, está pegada ahí, tiene actina, pero está pegada ahí. Cuando el virus infecta, activa 2 quinasas que hace que esta microvila crezca, y el virus queda pegado a la microvila para llegar a esta otra capa de mucus. Entonces acá es muy importante reconocer 2 cosas. Hay 2 capas de mucus. Este mucus es un mucus un poquitito más, un gel, que tiene un poquito de proteínas, glicoproteínas, pero el mucus periciliar es una cosa mucho más rígida, como si fuera la piel del sistema respiratorio. Tienen proteínas, polisacáridos, hasta DNA hay ahí. Un montón de cosas que son muy rígidas y nos protegen de las infecciones, como nuestra piel, ¿no? Nuestra piel son células muertas que protegen de infecciones en el contacto con los patógenos. Esta periciliar layer hace exactamente lo mismo, pero en nuestro sistema respiratorio y en el sistema gastrointestinal. Entonces, el virus tiene un problema para entrar, para eso usa la cilia. Y el virus tiene un problema para salir, infectar otras células, y para eso usa la microvila. Bueno, esto no se los voy a mostrar, entonces volvemos a por qué emergen estos variantes, por qué aparece Omicron, y podemos usar este sistema para tratar de entender quién viene próximo. Entonces acá les estoy mostrando una comparación entre el virus ancestral, Delta y Omicron, y ustedes pueden ver que hay una diferencia dramática a las 24 horas entre los virus ancestrales y Delta, que era muy patogénico, y Omicron. Creemos que eso explica, acá hicimos simplemente un recombinante entre el ancestral y Omicron, y vemos que Omicron, solamente cambiándole la S a este ancestral, lo hacemos más infeccioso. Y eso puede explicar por qué Omicron es más infeccioso, más rápido para spread, y la transmisión
es una transmisión probablemente antes de que hayan síntomas. Entonces, es una transmisión donde el virus realmente está siendo transmitido de una persona asintomática y eso también aumenta las chances porque esa persona asintomática va a estar en contacto con otros posibles hospedadores. Perdón que fui muy rápido en esta última parte, pero por respeto al tiempo, quería simplemente decir que todo este trabajo que describí acá ha hecho por Miguel García Knight, Michelle Taceto y Jin-Ting Wu, que trabajaron y Peter Linsky también, trabajaron muy duro en BSL-3. Jin-Ting es un biólogo celular increíble. Jin Yang no pude contarles mucho de lo que hace ella, pero ella está haciendo modelos matemáticos para entender y predecir nuevas variantes usando secuenciación y estos modelos, este sistema de transmisión en las casas y también el sistema de ¿cómo se dice? Air Liquid Interface. Y es una colaboración como pasó durante la pandemia, que nos aumentó la posibilidad de colaborar con Dan Kelly, que es un profesor clínico en UCSF, y Peter Jackson en Stanford. Y termino acá y me imagino que stop sharing, y si hay alguna pregunta sería más que feliz de contestarla. Bueno, primero, Andino, gracias. Fascinante las dos historias. La primera es muy provocadora. Yo creo que nos deja a todos pensando, ¿no? Cómo lo que uno ve in vitro después no correlaciona y nos descoloca lo que pasa en el organismo, ¿no es cierto? Yo tiro una preguntita para iniciar esta parte de preguntas y respuestas. ¿Cómo te imaginás, ¿no? que ese virus que es más resistente a la temperatura y que, bueno, ojo, tiene un cambio de una carga positiva por una carga negativa? Entonces ahí a lo mejor también hay cosas para pensar en la partícula, pero ¿qué pasa con esta partícula adentro del organismo, ¿no? Adentro del animal? ¿Te parece que viaja mejor en el organismo y es más estable mientras va buscando a la célula target? Sí, yo pienso, Andrea, ¿sabes qué? Yo pienso que no es, quizás nos equivocamos pensar que es un problema de estabilidad. Pienso que quizás, como vos decís, la partícula cambió, la superficie de la partícula cambió, y quizás la partícula ahora se va por otro lado. Por ejemplo, autophagy es una forma de igres de la célula, que ahora la gente está estudiando mucho. Y a lo mejor estas partículas se decoran de una membrana y entonces eso aumenta la capacidad, la unidad de infección dentro del organismo es una vesícula con un montón de partículas. Entonces a lo mejor está cambiando eso en esta partícula, ¿no? Y la estabilidad no tiene nada que ver. O sea, el experimento comenzó, y yo quiero enfatizar esto, comenzó con una pregunta muy básica y manteniendo los ojos abiertos nos llevó a 2 o 3 realizaciones que no hubiéramos esperado. Inesperadas. ¿No? Claro, inesperadas, totalmente inesperadas. Y lo interesante también es pensar que un virus tiene momentos distintos en su vida. Entonces, estar en un lago esperando un hospedador es totalmente distinto de través en el sistema interno de un individuo y acceder al sistema nervioso central o escaparse de las... Entonces, me parece que es interesante pensar que fuera de la caja, ¿no? No sé sí. Acá hay varias preguntas que te hace la gente que está escuchando sobre este tema. Una de ellas es de Victoria Alfonso, que dice lo siguiente: quisiera saber si han analizado la estructura del RNA en la mutante K162E, si el aumento del volumen del RNA dentro de la partícula se debe a una modificación de la estructura del RNA también, o simplemente
a que el RNA pueda acomodarse mejor en una cápside más grande. Yo creo que o sea, nuestra interpretación es que el RNA ahora tiene más espacio y se expande naturalmente. Esto es una mutación puntual y honestamente no miramos si hay una estructura de RNA que se ha modificado. Deberíamos volver y mirarlo para contestar la pregunta de Victoria Pero completamente. no puede ser, Andino, no puede ser que la partícula, al tener más cargas negativas, porque ahora esta es BP1, ¿no? Es la Sí. mutante en BP1, tiene una carga negativa y pierde una carga positiva, se repele con el RNA. Sí, eso es interesante la idea. Lo único que la superficie interna de la partícula está constituida por BP4 y esta mutación está en la superficie Afuera. afuera. Yo creo que es más ese hydrogen bond que ¿viste? Hace que la partícula se quede enganchada en una conformación distinta porque hay un hydrogen bond. Pero eso es una interpretación, digamos, eso obviamente lo de la carga es interesante. Mm. Sí, otra pregunta en relación a esto es, eh, ¿qué es lo que desencadena el pasaje de N a 1, a 2, a 3 en la célula infectada? O sea, ¿cómo hacen los experimentos de cryo-EM para inducir esos cambios in vitro? Sí. Qué pregunta interesante. Realmente no podemos hacer Está, cryo-EM, tendríamos que hacer cryo-ET, o sea, tomografía. Eso sería súper lindo de verlo. El problema con eso es que con cryo-ET no sabes qué partícula está infectando las células. Entonces, es un problema. No es fácil técnicamente, pero aparte no sabes dónde mirar. Todo lo que hemos hecho es muy artificial y lo que el campo acepta como un proceso natural, que es que calentás la partícula y la partícula ha evolucionado para tener una trayectoria de unfolding, ¿sí? Un unfolding pathway que mimic lo que, o sea, perdón, ahora sí que me mezclé con todos los idiomas, pero que la partícula está de una manera armada para que cuando contacta el receptor a bajo pH se desarma de la misma manera que si uno la calienta. Esto es lo que el campo acepta. Entonces, estos experimentos de cryo-EM lo hicimos calentando la partícula y clasificando las partículas que parecen distintas una vez que las calentamos. Pero sí, es artificial, muy artificial. Quizás uno podría hacerlo con el receptor y pH y medir y hacer lo mismo. Eso sería un experimento lindo, con cosas purificadas, pero no lo hemos hecho. sí, buenísimo. Hay otra pregunta que acá dice, ¿qué pasa si usan cultivos primarios? ¿Se ve lo mismo que se ve en las líneas celulares en cuanto al comportamiento de la mutante? Sí, bueno, hemos usado varias líneas celulares. Primero, Verocell y A549 y Calu3, que son todas de cáncer, ¿no? O sea, que no son... si infectamos la línea celular, perdón, las líneas primarias sin diferenciarlas, que serían las células que hacen de célula madre, ¿no? Para que después se diferencian, esas no tienen cilia, pero se infectan perfectamente. Entonces, digamos, no es exactamente el experimento que estás pensando, pero me parece que lo que hace la gran diferencia es la polarización de la célula. Y la célula tiene esas cilias y tiene esa mucosa que es tan importante para impedir la infección. La otra cosa que quizás en este contexto se puede enfatizar es que en general solamente 5% de las células se infectaban y nadie mira tan temprano. Nosotros de casualidad vimos esto tan temprano. Todo el mundo lo mira a las 48 horas porque hay más células infectadas, pero nos perdíamos todos estos procesos tan importantes que es el establecimiento de la infección.
Se nos fue Andrea, Raúl. Se fue. No sé si Yo fueron estoy, todos. espera, ya tenía algunos problemas de conexión. No pensemos que se fue porque no estaba disfrutando de la charla. Te diría que todo lo contrario. Ahí vamos a entrar a Lucía. A ver, Lucy, ¿estás por ahí? Dale que sos. Sí. No sé si hay más preguntas. A ver, que me desconecté de mi rol que tengo que mirar. A ver. ¿Alguien más tiene preguntas? A ver si... Sí, acá hay una pregunta más. A ver, espera. Dice, ¿te la leo, Andrea, o te la paso al chat? Que al reemplazar la proteína S de la variante Delta por la variante Omicron, se ve que el nuevo virus es más infectivo. Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el rol? Esa es una pregunta lindísima. La pregunta es que los determinantes, o sea, es una pregunta bárbara, porque yo empecé diciendo estos no son variantes que se escapan de inmunidad. Y sigo creyendo en eso. Pero, sin embargo, los determinantes están en la S. Entonces es súper confuso. Claro, está todo superpuesto. Claro. Está todo superpuesto. Todo superpuesto. Entonces medimos afinidad de la S nueva, de la S de Omicron por el receptor, y la diferencia es 2 veces. Es un poquito más alta la afinidad. Yo creo... Ok, ahora yo creo que la transmisión, la unidad de transmisión en el sistema respiratorio son estos virus pegados a la microvila. Microvillosidades. A esas microvillosidades. Microvillosidades. Gracias. Eso serían como una especie de racimos de uva que están ahí flotando y que pueden pasar muchos virus al mismo tiempo. Un poco lo que hablábamos, Andrea, antes de la vesícula. En vez de ser una vesícula que cubre por afuera, ahora es un racimo de uvas. Pero, de nuevo, el concepto es el mismo. El número de partículas es mayor cuando contacta a la célula para ser infectada. Y eso aumenta la probabilidad de que la infección sea exitosa. Entonces, lo que creo es que la S se está adaptando a ser infecciosa de esa forma, en vez de ser infecciosa como partícula única. Eso es lo que la hipótesis. Y la pregunta, eso es lo que estamos pensando en este momento. Y la pregunta es, ¿qué retiene a la partícula pegada a la microvellosidad? Porque si la partícula va de eso, pero ahí no hay receptor. ¿Qué lo mantiene pegado? Así que es muy linda pregunta y es súper interesante y tampoco... Los azúcares, tal vez los azúcares. Vos decís que hayan como lectinas ligadas ahí. Claro. Interesante, ¿no? Interesante. Lectinas, y claro, entonces eso también podría tener algo que ver con la S, porque la S tiene mucho azúcar, entonces a lo mejor esos cambios son cambios que reacomodan los polisacáridos. Interesante eso. La otra cosa que es interesante es la confusión. Yo ofrecería, con toda humildad, pero lo ofrecería, la confusión de todo el field de decir, estos son virus que se escapan a la neutralización, es que a lo mejor los lugares donde se pegan los monoclonal antibodies son los mismos overlap con esta otra función. Y entonces todo el mundo tiene ese ensayo de neutralización y dice, estos se escapan de neutralización. Y es cierto, pero eso no fue lo que hizo que el virus evolucionara. Esa sería la idea. Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque hay que pensar afuera de la caja, ¿no? Sí. Es como sacudirse un poco. Exacto, sacudirse. Bueno, no sé si hay más preguntas, Lucy, si hay alguna pregunta más en a ver,
Yo creo que, como siempre, Raúl nos deja más preguntas que respuestas, nos tiró Es en una un par de buena bombas cosa. para Que les seguir. pido disculpas. Una buena cosa, ¿no? No, pero además, como dije al principio, esto tendría que ser el comienzo de una interacción. Estamos, si a esta altura de la vida eso es lo que queremos, es ayudar a gente joven, esté dispuesta a venir a trabajar acá o mandar allá gente o hablar con los investigadores principales y ayudar, ¿no? Un poco, porque es una gran desconexión en este momento. Y no tiene que ser con mi laboratorio, yo puedo ayudar a conectar chicos con otros laboratorios, ¿no? Andrea sabe bien que eso también es una cosa que se puede hacer, ¿no? Si alguien está interesado en otros estudios. Bueno, Sí, la verdad excelente. que Muchas gracias, Raúl. Gracias por la presentación, gracias por estar siempre ahí siempre presente. disponible, sí. Bueno, y me deben un asado, ¿eh? Sí, Bueno, total, cuando Para eso vengas. tenés que venir, porque para eso Tenés tenés que que venir venir. a Argentina. Muy bien, muy bien. Me ofrezco, Raúl. Gracias, Lucía. Gracias, Andrea. Gracias a vos, Raúl. Gracias al Tona, que nos acompañó en este ciclo y nos viene acompañando siempre. Su aporte es muy importante. Ha sido un gran webinar. Como siempre decimos, Raúl, en vos y en Andrea, aquellos que donan su conocimiento para el resto, no merecen menos que nuestro eterno agradecimiento, porque no es un gesto frecuente, así que lo valoramos un montón. Y será hasta la próxima vez. Gracias a todos. Agradezco por la oportunidad. Esperen, y recuerden que este webinar queda grabado en nuestras redes sociales, así que si lo quieren compartir, difundir o volver a ver, ya saben, es de dominio público. Gracias a todos y a todas otra vez. Bueno, Raúl, gracias, Diego. de verdad, gracias por la colaboración de siempre. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, hermoso. Gracias, Andrea, también.